Bueno, por favor, como todas las clases, apellido, nombre, DNI en el chat para la asistencia. Bueno, listo. Empezamos con, no sé si esta gráfica la vimos, pero empiezo desde acá para poder enganchar con los otros temas. Hablábamos del enfoque de sistemas y cómo se aplica este enfoque de sistemas a la administración y sobre todo a los procesos de la administración. En cualquier organización, la visión actual o la visión correcta es la visión desde el enfoque de sistemas. No se puede pensar a ninguna organización como cerrada, por lo tanto se la piensa como un sistema abierto que tiene mucha relación con el medio en el que está inserta, pero también y sobre todo la visión para la administración y gestión de cualquier organización es a través del enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas nos presenta la posibilidad de administrar cada una de las partes de esta organización como un todo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son los cuatro aspectos fundamentales del proceso administrativo? Y estoy hablando del proceso administrativo actual de cualquier organización. No importa el fin que tenga, no importa la envergadura que la organización tenga. Hoy todas las organizaciones son vistas como si fueran un sistema de partes interrelacionadas que están integradas, si bien cada una de esas partes tiene un objetivo propio, pero en su accionar están integradas para el objetivo común que haya planteado la misión y visión de la organización. Entonces, esos cuatro aspectos fundamentales en la administración y organización de cualquier empresa, por pequeña que sea, son la planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? Esos son, fíjense que están puestos en esos cuatro cuadrantes: planeación, organización, dirección y control, y cada una de ellas está relacionada obviamente con una serie de actividades. Las actividades las vamos a tomar del autor, de Henry Fayol, ¿sí? Que es uno de los padres de la teoría de las organizaciones, y vamos a ver cuáles son las actividades que contemplan cada una de estas partes. Según Henry Fayol, en toda organización se pueden encontrar actividades técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. En lo que hace a las actividades técnicas, tiene que ver justamente con todo aquello que realiza la organización para, por ejemplo, puede ser obtener un producto terminado, ¿sí? No siempre es fabricación, ¿no? No siempre tiene que ver con industrialización o fabricación. Puede ser de servicios, puede ser cualquier producto que esta organización toma alguna materia prima como insumo, que como les digo puede ser hasta un servicio, y la produce, la transforma, la fabrica. Entre las actividades comerciales de toda organización vamos a encontrar seguramente la compra-venta o incluso el intercambio, ¿sí? con otros productos. En actividades financieras, la captación
del capital necesario para su funcionamiento y la administración de ese capital. En las actividades de seguridad vamos a ver todo lo que tiene que ver con justamente protección de los bienes, del activo de la organización y también de las personas que trabajan en la organización, ¿sí? Ese también es uno de los principios de la organización, la protección de las personas que trabajan en cualquiera de los órdenes de esa organización. Las actividades contables, que hay que tener para la registración correcta de todas las actividades financieras de la organización, inventarios, balances, costos, estadística de venta, de compra, de productividad, etc. Y las actividades administrativas, que son estas: planeación, organización, dirección y control. Se planifica qué es lo que se va a realizar y en qué tiempo se lo va a hacer. ¿Cómo se van a organizar las tareas para cumplir con esa planificación? ¿Quiénes van a estar a cargo de la dirección para que esas tareas se lleven a cabo en tiempo y forma? ¿Y quiénes van a ejercer el control para saber si las actividades que está proponiendo la planeación se llevan a cabo en tiempo y forma y cuál fue el resultado? O sea, porque control lo que hace justamente es medir resultados. Bien, entonces, tomada una organización desde el enfoque de sistemas, vamos a empezar viendo qué es la planeación. La planeación implica la elección de las tareas, como dije, que tienen que ser ejecutadas para alcanzar esas metas organizacionales. Esbozando la forma, tengo que saber en qué forma, a ver, yo planifico realizar estas actividades. Por ejemplo, la organización, la empresa se dedica a la venta de determinados productos. Bueno, ¿qué estrategia vamos a seguir para que, supónganse que es un producto estacional, que se refiere a que se vende más en una determinada estación del año? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia para vender este producto con los mismos niveles de ventas durante todo el año? Denme un ratito. Entonces, para eso es necesario cumplir con una serie de actividades. Esas actividades se planifican con tiempo. Se determinan cuáles son los recursos que se van a emplear en esas actividades. Se estiman los tiempos de realización. Todo eso tiene que ver con la planeación, ¿sí? Se planifica, planeación o planificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La organización va a necesitar para esta tarea o esta serie de tareas a la gente, a las personas. Obviamente vamos a tener que invertir dinero. ¿Qué materia prima? Que no necesariamente les digo es materia prima como materia prima, es decir, cuál es el insumo que necesito para estas tareas. ¿Qué maquinaria se van a incorporar o se van a utilizar para estas tareas que estamos planificando? Eso como insumos, es decir, se tienen en cuenta, es lo mismo que los recursos, es decir, ¿con qué recursos vamos a contar para realizar estas actividades? Bueno, ahora que ya tengo los recursos, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Se plantean los objetivos organizacionales, porque yo no, o sea, no se puede dentro de una organización planificar por fuera de las metas que se ha planteado la organización. A ver, la organización tiene como objetivo a lo mejor esto que acabo de decir, ¿sí? Vender un producto que es estacional, pero lograr que ese producto estacional tenga el mismo nivel de ventas o un promedio, el mismo promedio de ventas durante todo el año. Bueno, eso tiene que ir acorde con el objetivo que se ha planteado a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No hay, siempre digo, siempre les recalco, no hay una sola forma de llevar adelante una tarea o un conjunto de tareas. Siempre hay alternativas, no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si no hay una sola forma de hacer las cosas, siempre acá
se pone en juego la creatividad de los que conducen la organización para plantear una serie de alternativas. Esas alternativas, obviamente, me tienen que llevar al mismo resultado, pero con diferentes recursos. Esa es la idea. A ver, podemos hacer una campaña de marketing con tales costos que me lleve, no sé, no solo los costos, sino que me involucre tanta gente, o se puede hacer una campaña, a lo mejor no con la gente de marketing, sino con la gente de ventas únicamente, y voy manejando costos. Es decir, hay una serie de alternativas de solución a esto, o cómo llevar adelante esta propuesta, que se esboza, se escribe en la planificación. Se listan las diferentes alternativas de solución, se desarrollan, ¿sí?, las premisas sobre qué se basa cada alternativa. Por eso digo, a ver, esta la vamos a hacer con la gente de marketing y tiene un costo, esto lo vamos a hacer a través de redes sociales y tiene otro costo, etc. Una vez planteadas esas alternativas, la dirección de la empresa va a tener que elegir entre una de esas alternativas. Elige según su criterio. Si quiere gastar menos, si quiere tener más, más llegada a través de las redes, etc. Se elige una alternativa. Una vez elegida esa alternativa, se desarrollan los planes para llevar adelante esa alternativa. Y una vez que está la planificación de de qué se va a realizar, se ponen en marcha los planes. El objetivo es llegar al producto. El objetivo es llegar al plan organizacional. Entonces, en eso consiste la planeación. Si planificamos, esto tiene que ser organizado. ¿Quiénes van a organizar? ¿Cuánto dinero voy a invertir en esa organización? ¿Qué materia prima o qué es lo que voy a utilizar? Y si hay alguna maquinaria involucrada. Entonces, siempre, una vez que yo ya tengo los recursos, voy a pensar en el proceso. Es decir, vamos a reflexionar sobre cuáles son los planes y si son congruentes con los objetivos, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos a darle prioridad a las tareas. A ver, porque las tareas en una organización que se plantea una estrategia como esta, las tareas no son secuenciales, no es primero hago esto, después hago lo otro, no, las tareas generalmente son en conjunto. Bueno, de todas estas tareas que hay que hacer, probablemente varias de ellas en forma paralela, ¿cuáles son las prioritarias? Defino cuáles son las tareas principales, las prioritarias. Y a partir de ahí voy a decir, bueno, estas son las prioridades y esto es lo primero que hay que llevar adelante para esta propuesta y cuáles son las subtareas. Una vez que tengo eso, voy a asignar los recursos y las directrices para esas subtareas que incluso pueden haber surgido después, ¿no? Una vez que analizamos las tareas prioritarias, decimos, bueno, para concretar esta primera tarea seguramente voy a necesitar hacer otras más. En detalle, las subtareas serían el detalle de la tarea. Bueno, esas subtareas en planificación también tienen que tener asignadas, ¿sí?, los recursos que van a utilizar. Se evalúan los resultados, ¿sí?, que se esperan de esa estrategia de organización para obtener el producto, que es justamente la organización de la planificación propuesta. Bien, planeación y organización, yo creo que son temas que ustedes los tienen vistos seguramente. Quiero saber si quedaron claros. Sí, profe, sí, bastante bien. Bien, entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es la influencia. La influencia es otra de las funciones básicas, dice, dentro del proceso administrativo. ¿Cuál es la influencia? La influencia, nosotros llamamos influencia porque todo lo que acabamos de decir, si ustedes ven, es absolutamente técnico, ¿no? Vamos a planificar, es como si ustedes planificaran su periodo lectivo. Ustedes a principio de año planifican su periodo lectivo 2024 y se proponen que de las materias en las que se inscribieron van a regularizar todas las materias, pero para eso es su planificación, ¿no?
voy a dedicar tantas horas de estudio a tales materias, en tal momento voy a iniciar el estudio de las materias que quiero rendir y las voy a rendir a estas en esta mesa, a estas en la otra. Entonces, eso forma parte de la planeación. Para eso ustedes evalúan sus recursos. A ver, e incluso ahí es también donde juega estas alternativas, porque ustedes pueden decir, bueno, a ver, ¿qué me conviene? Me conviene rendir la correlativa para poder, no sé, inscribirme en la otra materia el año que viene, dejar las que no son correlativas para otro momento, van planificando. ¿Y cuáles son los recursos en los que van a pensar? Bueno, van a pensar en si tienen a lo mejor toda la parte, es decir, toda la bibliografía, la teoría, la práctica de tal materia, y si no, cómo van a conseguirla, cuál es el tiempo destinado al estudio, etcétera. Eso es planificación. Bueno, ¿cómo organizo eso? Bueno, lo voy a organizar de esta forma o de esta otra forma, ¿sí? Y evalúo esas alternativas de solución. Hasta ahora, todo es muy técnico. Es planificación, estimación de tiempos, de recursos, alternativas de solución y sigue siendo muy técnico. Ahora, los seres humanos tenemos sentimientos. Y si uno no está motivado para realizar determinada tarea, esa tarea se hace mucho más difícil, ¿sí? Es mucho más compleja llevarla adelante. Ahora, cuando se trata del estudio, bueno, a lo mejor puedo ponerme las pilas, ver cómo hago para llevar adelante el estudio de esta materia que no me motiva mucho, pero está dentro del plan de estudio y la tengo que realizar. En cuestiones de estudio, bueno, me llevará un poco más de tiempo, sí, hay costos, sí, eso se debería medir, sí, los costos en los que se incurre por dejar de lado una materia, el costo no solo monetario, el costo en tiempos, sí. Pero en la industria, en las organizaciones de tipo industriales, comerciales, con sin fines de lucro, etcétera, eso, la productividad es un elemento fundamental y lo viene siendo desde que existen las industrias y las organizaciones. O sea, la productividad define el beneficio que va a obtener la organización, si es lo que está buscando. Cualquier tipo de beneficio, si es económico, social, no importa, pero la productividad de sus empleados define el éxito o fracaso de una empresa. Entonces, hay algo que es fundamental y es cómo influir o cómo influenciar en la gente que está trabajando para obtener los mejores resultados. Y eso tiene que ver con, primero, motivación. ¿Cómo motivo a los empleados o a los dependientes de una organización para que esta tarea se la encare con ánimo, con ganas de hacerla, que tengan ganas de incluso de proponer las mejoras, ¿sí? De poner su conocimiento en la realización de estas actividades? Entonces la motivación es algo muy importante. Hay estrategia de motivación, obviamente, ¿sí? Premios, incrementos salariales, reconocimientos de algún tipo, capacitación, etcétera. Lo fundamental para llevar adelante este tipo de tareas es el liderazgo, ¿sí? Quien dirige estas tareas dentro de la organización tiene que ser un líder, ¿sí? Difícilmente un grupo de personas sigan a alguien que no las lidera. El liderazgo dentro de las organizaciones es muy importante, ¿sí? Ganarse la confianza, el cariño y además, sobre todo, la seguridad de que si él dirige, si determinada persona, él o ella dirige esta acción, los resultados van a ser buenos, es más que importante. Bien, cómo llevar adelante la dirección o desempeño, eso tiene que ver también con cómo influimos en las personas, cómo se relacionan las personas dentro de la organización. Una organización en donde las personas que trabajan no tengan una buena relación, ¿sí? Nadie dice que tienen que ser amigos y salir de fiesta todos los fines de semana. No. Una buena relación laboral, ¿sí? Difícilmente una organización en donde las relaciones no sean buenas, estables,
en un clima de cordialidad y de amabilidad, difícilmente tenga buenos resultados, ¿sí? Entonces, la influencia puede definirse como el proceso de guiar las actividades de los miembros de una organización justamente en las direcciones apropiadas, y eso es lo que tiene que hacer el líder. ¿No? Guiar las acciones, guiarlas y obviamente ejercer dirección, control, ¿sí? La dirección apropiada, tal como se usa en esta definición, es cualquier dirección que ayude a la organización a desplazarse hacia el logro de las metas. El propósito final de la influencia es incrementar la productividad, ¿sí? Con empleados motivados, con empleados trabajando en un ambiente de cordialidad, ¿sí? Con empleados satisfechos, la productividad es inminente. Bien, eso es influencia. El control. El control es una función administrativa que es clave, ¿sí? Que es clave, porque yo puedo tener todo planificado, puedo tener los recursos suficientes, puedo tener el personal motivado, liderazgo en mis ejecutivos, pero no tengo control de resultados. ¿Cómo voy a saber? Porque, a ver, no todo es perfecto, ¿sí? Está bien, yo tengo todo eso, pero hay imprevistos y hay cosas que pueden fallar. Entonces, si yo no hago control de resultados para luego, ¿sí? Hacer un análisis de qué es lo que estuvo mal, yo no voy a poder retroalimentar mis siguientes actividades. Porque ustedes saben que dentro de una organización las actividades son constantes. No es que, a ver, yo paro. A ver, paro hoy, no hacemos nada y controlamos a ver qué pasó. Estoy perdiendo un día de trabajo. Sí, eso es fundamental. O sea, no puedo perder un día de trabajo haciendo control. Los controles tienen que ir a la par de los procesos. Es decir, a medida que se realizan los procesos dentro de la organización, hay una unidad de control, ¿sí? Que va justamente controlando resultados de esos procesos para que, y bueno, para saber si hemos logrado los estándares, y si hemos logrado los estándares que habíamos planificado, bueno, significa que nuestros beneficios seguramente se van a acercar a lo esperado, ¿sí? Bien, pero también hay algo que es la contingencia. Hasta acá veníamos todo bien, ¿sí? Pero digo, ¿hay imprevistos o hay situaciones que nos pueden llegar a sacar de control todo esto que nosotros habíamos planificado tan bien, tan puntillosamente? Hay situaciones, hay imprevistos. Lo que hay que tratar dentro de las organizaciones es que esos imprevistos no sean tan imprevistos, ¿sí? Entonces hay algo que se llama contingencia. La contingencia analiza qué es lo que puede salir mal, ¿sí? Si yo planifico alguna estrategia, siempre tengo que pensar como directivo de la organización en este proceso qué es lo que puede salir mal. Entonces, ahí es donde entra el concepto de contingencia. Producido lo que habíamos previsto que podía pasar, ¿cómo salgo de esta situación? Es decir, no solo planifico el proceso, sino que además planifico qué hacer cuando algo sale mal. ¿Se entiende? Eso es contingencia. Y cada organización tiene que hacer un análisis de contingencias según el rubro en el que está. Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, en lo que es informática, si vamos a planificar, ¿sí? La instalación de una sala de un sector de cómputos, ¿sí? Y si vamos a planificar, por ejemplo, la infraestructura, si vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica, cuando vamos a instalar todo eso, tenemos que pensar que puede salir mal, ¿sí?
¿Qué puede salir mal? Bueno, que no nos pongan el piso técnico, que, que no sean a lo mejor el espacio de la calidad que habíamos pedido, etcétera. Bueno, ¿cómo salimos de esa contingencia? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades que tengo como dentro del presupuesto asignado para suplir este problema, ¿sí? Y salir del problema y obtener los resultados? Yo les decía que cada organización estudia su contingencia de acuerdo al rubro en el que está. A ver, e incluso no solo el rubro, ¿no? El ambiente en el que está. Qué sé yo, si una empresa se instala en una zona sísmica, y bueno, va a tener que ver cuál es justamente qué recaudos tomar en cuanto a seguridad si la zona es sísmica, porque no se le venga abajo todo. A ver, pero si yo no estoy en una zona sísmica, mi contingencia no va a tener nada que ver con eso, ¿sí? Se estudia la infraestructura, se estudian los procesos, el ambiente en el que está situado y a partir de ahí se analizan posibles contingencias y un plan de contingencia dice y establece qué hacer cuando se produce determinada situación, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la previsión. Ustedes verán que una organización no puede perderse o no puede fallar por un imprevisto, ¿sí? Está bien, el imprevisto sucede, pero también se piensa qué hacer una vez que sucede. Bien, eh, hasta acá, ¿alguna duda? Miren cómo fuimos trabajando sobre estos aspectos, ¿sí? ¿Por qué enfoque de sistemas? Porque hay una serie de actividades que están relacionadas, que se ejecutan en conjunto, ¿sí? Que tienen que ver con la organización en sí y la relación con el medio. Por eso se lo llama enfoque de sistemas. No estamos hablando de procesos aislados. Es más, cuando se planifica, se tienen en cuenta todos los proyectos que están activos en la organización y que se están llevando a cabo, de modo de no solapar ni duplicar, ¿sí? Ninguno. Entonces, por eso la organización atiende a la planeación, a la organización, a la influencia y al control, pero también a todo aquello que podría salir mal. Entonces, se caracterizan a las organizaciones como organizaciones mecánica estable, orgánica administrativa, ¿sí? Hay dos caracterizaciones para estudiar contingencias en la organización. Y la primera, la mecánica estable, es aquella organización donde el entorno que tiene es relativamente estable y es predecible, ¿sí? Las metas están bien definidas, la tecnología es relativamente uniforme y es estable, existen actividades rutinarias y la productividad es el mayor objetivo, la toma de decisiones es programable, la coordinación y los procesos de control tienden a mantener una estructura fija, es decir, una organización, como dice, mecánica, ¿sí? Donde los procesos son conocidos y rutinarios y estable porque se hace casi siempre lo mismo, se maneja casi de la misma manera, tienen una relación con el ambiente en donde saben que no van a tener sobresaltos, una organización mecánico estable. O hay otro tipo de organizaciones que son orgánico-adaptativas. Acá, en este tipo de organización, ya no tengo un ambiente, un entorno que es estable, que es predecible. ¿Estable qué significa? A ver, yo vendo muebles. Entonces resulta que ya tengo designados mis proveedores, tengo ya organizada mi logística, ¿sí? Para que me lleguen. ¿Hay imprevistos? Sí, siempre hay imprevistos. Qué sé yo, un proveedor no me mandó la mercadería, pero bueno, yo sé
que si no me lo manda ahora, me lo manda dentro de 15 días o lo puedo reemplazar con algún otro, las metas son claras, yo quiero ganancias, la tecnología con la que cuento, bueno, es estable, es la suficiente como para administrar el negocio, etcétera, ¿sí? La toma de decisiones es algo programable, lo voy haciendo a medida que van surgiendo las situaciones. Ahora, hay otro tipo de organización en donde el entorno no es tan estable. En realidad es más incierto, ¿no? Y es turbulento. Las metas son diversas y van cambiando. La tecnología es compleja y a la vez es dinámica, es decir, yo necesito alta tecnología y necesito siempre estar renovándola o por lo menos actualizando esa tecnología. Existen muchas actividades que no son rutinarias, en las cuales la creatividad, la innovación son muy importantes. El proceso de toma de decisiones ya no es tan programable, es heurístico. La coordinación y el control ocurren a través de juicios recíprocos, es decir, la coordinación y control es algo que siempre está en debate. Y el sistema es menos jerarquizado, no es una estructura tan piramidal y es más flexible. Es decir, yo a veces puedo hacer de líder de un proyecto o a veces puedo ser, no sé, puedo trabajar con la gente de logística. Son estructuras que son mucho más flexibles, ¿sí? No estas estructuras piramidales a las que nosotros estamos acostumbrados, donde el jefe ejerce la toma de decisiones y hay subordinados que son los que tienen que llevar adelante las actividades, el control, etcétera. ¿Sí? Esas son estructuras muy jerárquicas, muy piramidales. Estas son estructuras más flexibles, donde se pueden cambiar los roles, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias, distintas. Ahora díganme ustedes, ¿qué organización conocen con una estructura o una característica orgánica adaptativa? ¿Cómo, profe? Denme un ejemplo de una organización cuyas características sea orgánica adaptativa. Pueden escribir en el chat si quieren. Tienda que vende menús a pedido. A ver, el entorno es relativamente incierto y turbulento en una tienda que vende menús a pedido, un taller mecánico, dice. Taller mecánico. Las metas son diversas y son cambiantes en un taller mecánico o en una tienda que vende menús a pedido. Las metas, es decir, el objetivo que tiene que cumplir la organización. La tecnología es compleja y tengo que tenerla actualizada. En el taller puede ser. En la tienda que vende menús no. Hay muchas actividades que no son rutinarias en ninguna de las dos. Las actividades son rutinarias. Creatividad, innovación, puede haber algo. El proceso de toma de decisiones en esos lugares difícilmente lo hagan los empleados, o sea, en entornos así en donde se puedan reemplazar. Las de tecnología, Google, Amazon, las de tecnología sí. Las de tecnología tienen, justamente por este
continuo avance de todo lo que tiene que ver con tecnologías, tienen un entorno bastante relativo y cambiante. Las metas son diversas. Es más, la diversificación que han hecho estos dos monstruos que son Google y Amazon es enorme. La tecnología es compleja, es dinámica. Hay muchas actividades que no son rutinarias. Tiene que haber una creatividad y una innovación constante. Los roles sí son también dinámicos en las empresas de tecnología, ¿sí? Bien, bien. No sé, ¿les queda claro entonces de qué se tratan? Hay estas características de organizaciones que se nota que son distintas. Si tenemos estas caracterizaciones en los tipos de organización, obviamente las contingencias van a ser diferentes, ¿sí? En una organización mecánico estable, las contingencias van a ser a lo mejor mucho más fáciles de definir, mientras que en una organización orgánico-adaptativa, donde tenemos esta situación de cambio continuo, ¿sí? La contingencia no va a ser tan fácil de descubrir y de definir. Entonces, la función de planeación. Cuando yo tengo una organización mecánico estable, las condiciones son estables. Entonces, hay mayor tendencia a que yo pueda tener reglas, políticas establecidas, planes detallados, ¿sí? Para pronóstico, y para el pronóstico se utilizan datos históricos. Porque si yo tengo actividades rutinarias dentro de un entorno que es, podríamos decir, estable, actividad rutinaria dentro de un entorno estable, puedo tranquilamente, ¿sí? Tomar datos históricos, todo lo que vino pasando, y a partir de ahí puedo hacer una definición o un pronóstico de contingencia, porque en realidad es un pronóstico. Yo estoy previendo qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, en condiciones estables, previsibles, dice, tienden a ser válidos los presupuestos sobre el hombre económico. Y se pueden aplicar métodos de toma de decisiones rutinarias o programadas, ¿sí? Entonces, para esto se incluyen, dice, el uso del hábito, la escritura de la organización, la investigación de operaciones, ¿sí? Para definir las posibles contingencias. ¿Qué? Como les digo, son bastante previsibles, de eso se trata. Ahora, en una organización orgánico-adaptativa, la contingencia no es tan previsible, ¿sí? Entonces los planes son ya menos detallados. Se puede hacer hincapié, dice, en hechos así principales, pero para el pronóstico no se confía en datos históricos, porque el entorno es cambiante, ¿sí? Entonces ya se dice más hincapié en la intuición de los que dirigen y en la creatividad que tengan para justamente definir las posibles contingencias. Entonces, en condiciones imprevisibles, si yo no sé qué me va a pasar mañana, a ver, ustedes están, a ver, ya que estamos, ustedes hoy están en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Esa organización, ¿qué características tiene? Mecánico estable. Mecánico estable, ¿sí? Entonces, es bastante previsible lo que les puede llegar a pasar. A ver, ¿qué contingencia pueden llegar a tener ustedes en ese entorno? Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. ¿Podría ser considerado una contingencia lo que pasó? O sea, el paro de transportes, por ejemplo. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien el ejemplo. Y mirá que es una contingencia que en realidad no es de la organización en sí, sino es una contingencia del entorno. Es una contingencia del ambiente, del entorno. Bien, perfecto. La contingencia, ustedes pueden definir contingencias. Y entonces, ante la contingencia, ¿cuál sería el plan? Clases virtuales. Muy bien, se entiende.
Muchas gracias. Muy, muy claro el ejemplo y realmente estuvo muy bien. La definición de la contingencia. Profe, Sí, una consulta. Cuando hablamos de contingencia, entonces pueden ser propiamente establecidas por el entorno o dentro de la organización. claro, claro, Ah, claro, cualquiera de las dos. Sí, sí, por eso decimos la organización como sistema, ¿sí? Como sistema perfecto. abierto, como sistema que se relaciona con su ambiente, que recibe una influencia del ambiente. Mira vos si no es importante esto, ¿sí? Que el transporte está en el ambiente, yo no lo puedo controlar, pero sin embargo resulta ser una contingencia para la organización, ¿sí? La organización de todo lo que tiene que ver con las tareas en este caso, de la Facultad de Ingeniería, que es el estado de clase, o sea, Claro. Y en investigador. el caso de algo propio interno de la facultad, ¿podría ser un paro docente? No, tampoco. ¿No? No, Ah, no, 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 eso es una contingencia del ambiente, del ¿sí? ambiente. Ah, bien. Porque, ¿por qué? Porque la organización no define el salario de los docentes. Mm, El salario de los docentes lo definen hoy, se llama claro, ¿Ministerio de qué se llama? Ministerio, ya ni siquiera el Ministerio de Educación, el ministerio este donde han juntado un montón de cosas, Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Capital Humano decide el presupuesto, bueno, el presupuesto lo decide Nación, Ministerio de Capital Humano maneja el salario de los docentes. O sea, las universidades públicas realmente no definen salario ni momento de pago. Entonces, es una contingencia del ambiente, ¿sí? Pensemos en una de la universidad que deben tener ustedes, contingencia en la universidad o la facultad. Creo que puede ser a la hora de cargar las notas en el SIU. Bien, las correlativas. No, no sé qué problema tienen con correlativas. ¿Cuál sería la contingencia? ¿Podría ser el tema del internet, wifi? Que se ¡Ah! escucha. Totalmente, totalmente. Sí, sí, a ver, ante la contingencia, voy, voy al aula y no tengo internet. Bueno, no tengo nunca internet. O sea, la contingencia sería que un día no tenga, ¿sí? Lo otro ya forma parte de otro aspecto de la organización, pero supongamos que todos los días tengo internet en el aula. Llega un día y no hay internet. Bueno, es una contingencia, ¿sí? Y tengo que pensar cómo soluciono en el momento esa contingencia. De eso se trata. ¿Cuál es el plan alternativo? Ocurrida la contingencia, ¿cuál es el plan alternativo? ¿Para qué? Para no dejar de realizar la tarea, ¿sí? Porque eso significa un costo. Bien, muy bien. Muchas gracias por la participación. Bien, ahora veamos la función de la organización. ¿Sí? En una organización mecánico estable, como la que estamos viendo, los empleos son altamente especializados, ¿sí? Cada uno tiene una tarea que realizar y sobre todo son tareas con alta especialización. Se insiste más en organizar a la compañía por funciones de negocios, es decir, está la producción por un lado, el mercadeo por otro, las ventas, lo que fuera, la administración de finanzas, y están muy bien determinadas, ¿sí? Por ejemplo, dice más bien que las funciones de negocios más que por línea de productos. Pero también hay un estado mayor o asesor, ¿sí? Es lo que hablábamos de esta organización piramidal, en donde tenemos una dirección en la parte superior de la pirámide, que es la que fija las estrategias, ¿sí? Entonces eso como estado mayor. ¿No? Y está departamentalizada, por eso decimos que está altamente especializada. ¿Por qué? Porque la gente que está en el departamento administrativo contable se ocupa específicamente de eso, quienes están en la parte de ventas, por eso. Estas organizaciones mecánico-estables están departamentalizadas y cada departamento cumple una función que es muy específica y siempre están guiados por una parte superior que es la que toma las decisiones.
Mientras que en una organización orgánico-adaptativa, las condiciones son diversas y son cambiantes. No es el tipo de organización al que en este país estamos acostumbrados. Estas organizaciones orgánicos adaptativas son horizontales, no son con estructura piramidal, vertical, son horizontales. Y para nosotros, acostumbrados a la pirámide, es bastante difícil, ¿no?, de pensar. Entonces vemos, por ejemplo, cómo trabajan, a mí me han puesto el ejemplo de las empresas de tecnología. Vean ustedes cómo trabajan en Google. En Google trabajan de una forma que a nosotros ni se nos ocurriría. ¿Pero por qué? Porque ahí, además de haber una alta capacitación, no hay capacitación en lo técnico, hay capacitación en formas de trabajo. Entonces, no importa que el creativo, el programador, el director de desarrollo se levante o se vaya de su sector y vaya a un sector de esparcimiento, porque saben que en ese sector de esparcimiento esta persona va a estar el tiempo que necesite y no se va a tirar a dormir la siesta toda la tarde, ¿sí? Son organizaciones en donde primero se capacita o se forma al personal para poder no solo cumplir su función, sino también suplir o reemplazar al que ha faltado, al que está haciendo otra tarea, etc. Es decir, las organizaciones estas orgánicos adaptativas son otra forma de pensar y hacer negocios, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados. Las compañías, dice, tienden a organizarse por productos. Cada gerente de producto tiene su propia unidad de producción, mercadeo, compra, disposición, y se usa menos al Estado Mayor. Es decir, en realidad no hay esta cabeza o estos gerentes generales que deciden absolutamente todo. No, estas organizaciones están formadas, puede ser por productos o como se llama generalmente por proyectos. Hay un director de proyectos y cuando se toman decisiones hay reuniones de directorios en donde las decisiones se toman en conjunto. Y además las personas están acostumbradas, habituadas y formadas para no realizar una misma tarea rutinaria todos los días, sino para cambiar. Es más, hay gente que está trabajando en un proyecto y de pronto dice, este proyecto a mí ya no me motiva, me voy a trabajar con el otro director en otro proyecto, ¿sí? Hay una reunión, un intercambio, puede haber, ver cómo se suple a ese trabajador, pero hay mucha más flexibilidad y son tan o más productivas que las otras. ¿Está claro? Bien, veamos la influencia. ¿Cómo se da la influencia en estas dos organizaciones o dos tipos de organizaciones? A ver, en la organización mecánico estable, el que está a cargo de algún sector generalmente ejerce un control que es, más bien, como dice ahí, autoritario, riguroso, ¿sí? Las conclusiones de las investigaciones sugieren que un líder, ¿sí?, que tengo que tener un líder orientado a tareas, que eso es lo más apropiado, ¿sí? Además, se piensa que en este líder, dice, no debiera ser tan rigurosa la influencia que tiene sobre el personal, pero el personal se motiva para realizar aquellas tareas en que se ve una posibilidad de tener éxito, ¿sí? Por lo tanto, dice, cuando la estructura, el liderazgo y el clima son apropiados, la motivación es más alta. Es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Que dan como consecuencia que si yo tengo un ambiente estable, etcétera, etcétera, es probable que tenga una mayor rentabilidad. Los mecanismos que en el caso de las grandes organizaciones, la estructura y la administración del grupo tienen que ser, los mecanismos tienen que ser adecuados a la tarea, ¿sí? Por ejemplo, estructuras bien definidas
jerárquicas de grupo son las más apropiadas. Esto que decíamos, la departamentalización, cada departamento tiene un jefe, ese jefe es el que se encarga de controlar a quienes están trabajando en determinadas tareas, etcétera. Está todo muy, muy organizadito, muy controladito, supuestamente. Mientras que en las organizaciones no adaptativas, dice, como hay condiciones cambiantes, de pronto estamos trabajando en un proyecto, ¿sí? Pero sobre todo en estas organizaciones de tecnología, estamos trabajando en un proyecto. Pero como la tecnología nos lleva la delantera, ¿sí? En lo que es en cuanto a la parte de hardware, supónganse que hay mejores, han salido al mercado y es posible comprar mejor tecnología. Entonces, este proyecto que veníamos desarrollando de esta forma, tengo que adaptarlo ¿para qué? Para que ya que la empresa tiene la posibilidad de adquirir un nuevo parque tecnológico, este proyecto haga un aprovechamiento real de esa inversión que está haciendo la organización. Entonces, ¿qué pasaría en una organización mecánico estable? Sería terrible, o sea, para una organización mecánico estable, para una organización conservadora, cualquier cambio, ¿sí? Dentro de la organización produce todo un caos. Mientras que al ser otro tipo de organización mecánico adaptativa, saben que es probable que ese proyecto que están realizando en estas condiciones, con el transcurso del tiempo, cambie. Por eso digo que la formación del personal es importantísimo. El personal que trabaja en estas empresas, desde el personal jerárquico hasta el que realiza las tareas rutinarias, digamos, menos técnicas en la organización, están dispuestos y adaptados, ¿sí? Y su cabeza está flexible al cambio. Y si hay alguna modificación en el proceso, saben que esa modificación va a ser para obtener mayores beneficios. Y esos beneficios van a redundar en, seguramente, beneficios personales para ellos. No siempre monetarios, muchas veces tienen que ver con la capacitación. Bueno, ha llegado nueva tecnología, nos tenemos que capacitar para poder hacer uso de esa tecnología. Entonces, estas organizaciones tienen otra motivación, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a la función de control. La función de control, cuando la tarea es de rutina, en una organización mecánico estable, los criterios de desempeño son más y exigen, sobre todo, eficiencia, ¿sí? Cuando la tarea es rutinaria, yo todos los días voy y hago lo mismo, entonces tengo el que me controla, va a adoptar siempre para esta tarea algún criterio de desempeño que sobre todo va a exigir eficiencia. Hay más puntos de control, ¿sí? La administración comprueba frecuentemente los resultados. El individuo tiene menos control o influencia sobre sus oficios. Los individuos tienen menos control o influencia sobre sus propios oficios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la tarea es rutinaria, porque ya sé de qué forma me la van a controlar, etc. Entonces dice, el enfoque sistémico en las empresas se refiere a la visión de la organización como un sistema complejo e interconectado, en el que cada parte influye en el funcionamiento del todo. Esa es la visión. A ver, miren, dentro de cualquier organización hay que pensar y medir cuando se toma alguna decisión, cómo esa decisión va a influir en cada uno de los aspectos de esa organización, porque todo el trabajo debe estar interrelacionado, ¿sí? El trabajo es complejo, está interconectado. Entonces, de pronto, ¿sí?
Yo no, dentro de una organización estable, un empleado no debiera nunca decir, no sé dónde está tu expediente. Lo recibió el de la mañana. Yo trabajo a la tarde. Esa no es una organización eficiente. Esa no es una organización bien controlada. Es mecánico estable, las tareas son rutinarias, pero no hay una visión sistémica de la organización. No se ha formado ni se ha capacitado al personal en la visión sistémica. Entonces, esta estrategia, dice, es una herramienta efectiva para el éxito empresarial, ya que permite una gestión que sea más eficiente y una toma de decisiones más informada. Si yo sé que está todo interconectado, entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Tengo que analizar los flujos de esos procesos. ¿Quiénes están involucrados en esos flujos de procesos? Y además, ¿qué tarea tienen que cumplir? Está bien, es riguroso el control, pero lo que estoy buscando es la eficiencia. Pero si desconozco la interconexión que hay entre los diferentes departamentos dentro de este tipo de organización, no voy a llegar a tener éxito. Sí. Bien. Al aplicar el enfoque sistémico, las empresas pueden identificar las interacciones entre los diferentes departamentos y procesos y esto va a optimizar el funcionamiento y va a mejorar, ¿sí?, la calidad, ya sea del producto o del servicio. Además, esta estrategia fomenta la colaboración y comunicación entre los miembros. Insisto, ¿cómo el empleado de la tarde me va a decir, lo recibieron en la mañana y no sé dónde está? No hay comunicación, no hay interconexión, no hay conciencia de que los procesos, ¿sí?, fluyen, de que los procesos están interconectados y que tengo que prestar el mejor servicio. Bien, además, esta estrategia fomenta la colaboración y comunicación entre los miembros de la organización, lo que dije, lo que contribuye a crear un ambiente de trabajo más productivo y motivador. Eso es lo que buscamos en las organizaciones, ¿sí? La motivación me va a llevar a mejores resultados, sobre todo la motivación de los empleados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una organización, ¿sí?, que de acuerdo a la característica que tenga, va a trabajar sobre su contingencia. Entonces, por ejemplo, una organización debiera darle prioridad al ambiente externo de la organización, saber dónde está inserta, cuál es la influencia que tiene el medio sobre esa organización. Si yo no sé cómo influye el medio en mi organización, ¿cómo voy a poder determinar la posible contingencia? ¿Sí? Resulta que, bueno, por ejemplo, lo que dijo la compañera, resulta que hoy tenemos que dar clases en la facultad y hay paro. Bueno, ¿es una contingencia probable? Sí. ¿Es del ambiente? Sí, porque yo no tengo nada que ver con eso. Pero bueno, está evaluada y para eso hay una solución. La estructura organizacional debe ser flexible para adaptarse al ambiente. Hoy tenemos, por suerte, la posibilidad de este tipo de clases. Entonces, la estructura de la organización se está adaptando a este ambiente cambiante. No significa que seamos muy flexibles, ¿no?, pero por lo menos tenemos una salida. Busca equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa para que la situación provocada en el ambiente externo no tenga una influencia negativa sobre la tarea interna que hay que hacer en la organización. Y tener en cuenta que existen factores externos que son generales, y hay factores externos que son específicos y afectan directamente a mi organización. Porque el paro de transporte afecta a todas las organizaciones, ¿sí? Eso es una contingencia general, un factor externo general. Pero hay algunos que son específicos y afectan de manera directa a mi organización. Una decisión tomada por un agente externo que afecte directamente a mi organización. Hoy, el presupuesto universitario. Hay una decisión tomada por un agente externo que afecta directamente el funcionamiento
de mi organización, no es general, va directo hacia mi organización. Entonces, ese sería el enfoque de contingencia en el proceso administrativo. ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. tengo una duda sobre la visión sistémica de la empresa, no la... ¿Una duda sobre la visión sistémica? Sí, sería la visión sistémica porque... Sí, si querés, escribí en el chat, yo te leo. Fernando escribió que una contingencia en la facultad sería cuando se está por tomar un examen, el profesor se está demorando unos minutos, y en ese caso el plan sería extender el tiempo del parcial. Sí, sí, más o menos una cosa así. Si querés escribir la consulta sobre la visión sistémica en el chat. A ver, antes de seguir con la clase, al inicio de la clase había digamos, había conectados 84 estudiantes. En este momento tengo 71. Entonces yo no voy a volver a tomar asistencia al principio de la clase. La asistencia la voy a tomar a la mitad o al final de la clase. Entonces, por esta situación de que se han retirado aproximadamente 13, 14 estudiantes, al finalizar la clase van a escribir nuevamente la asistencia, lamento la molestia, pero antes de que finalice la clase van a volver a escribir apellido, nombre, y voy a tomar como asistencia lo último que escriban en el chat. ¿Sí? La primera asistencia no la voy a tener en cuenta. Se han retirado más de 13 estudiantes. En la etapa de control, a ver, Delfina. En la etapa de control, ¿cómo afecta la visión sistémica dentro de una organización mecánico estable? Bien, en la etapa de control. Cuando se ejerce un control sobre un proceso, quienes están a cargo del control de ese proceso, vamos a suponer que sea un proceso que es transversal, ¿sí?, a la organización, y en ese proceso transversal a la organización están, a esta hora yo ya ha pasado 1 hora y 10 del inicio de clase, yo no admito estudiantes, así que los que se fueron, se fueron. Volvamos. El proceso, vamos a tomar en cuenta un proceso que es transversal, es decir, que están involucrados varios departamentos de la organización. Vamos a suponer que sea, no sé, un proceso productivo. Entonces, ese proceso productivo consiste en, primero, adquisición de materia prima. En adquisición de materia prima está involucrado compras. Compras que va a tener que hacer selección de proveedores y de materia prima para que ingrese. Control de que esa materia prima ingrese y vaya a parar a depósito. Ahora ya tengo otro sector involucrado, que es depósito. Depósito recepciona la materia prima, controla, ¿sí?, cómo llegó esa materia prima, si es en cantidad, en calidad, etcétera, y la pasa a producción. Producción tendrá toda una línea de producción hasta llegar a producto terminado. Entonces, hay diferentes formas de llevar adelante el control.
El control puede hacerlo cada departamento por separado y asegurar, ¿sí?, que la siguiente etapa va a ser bien realizada. ¿Por qué? Porque este departamento ya controló que está todo bien y por lo tanto puede pasar al otro departamento la actividad asegurándole que lo que llegó en tiempo y forma y calidad, por ejemplo. Entonces, depósito recepciona, ahí hay una relación entre dos componentes de la organización. Ventas, realizó todo el proceso, compras, realizó todo el proceso de compras, controlando que el proveedor sea aquel que me manda la mercadería en tiempo y forma, al menor costo, la mejor calidad, etcétera. Ahí está todo el control. Y avisa a depósito que la actividad ya fue finalizada. Entonces, como la actividad fue finalizada en tiempo y forma, etcétera, depósito espera la mercadería. Cuando recibe la mercadería, hace todo el control, o la materia prima, perdón, hace todo el control de calidad, de volumen, de todo, realiza su propio control y avisa a producción de que está disponible en depósito para ser retirada e iniciar el proceso de producción. Ahí, la visión sistémica, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquel que está encargado, ¿sí?, de supervisar este proceso de producción en el que están involucrados diferentes departamentos, ha planificado esta tarea y ha dicho, bueno, control tiene que cumplir con, en tiempo y forma, con la actividad y el resultado, y anunciar el resultado de esa actividad. Depósito tiene tareas a cumplir y tiene que informar, ¿sí?, cómo recibió, por ejemplo, la mercadería. Avisarle a producción. Sí, los avisos, la comunicación entre las diferentes partes que forman este proceso fue realizada correctamente en tiempo y forma, es decir, quien está a cargo de llevar adelante este proyecto tiene que supervisar que cada uno de los departamentos haya realizado la actividad, haya realizado el control y haya comunicado al departamento siguiente la actividad, el control en tiempo y forma, etc. Se entiende que para que esto llegue a ser, por ejemplo, un producto terminado de calidad en tiempo y forma, se hicieron controles departamentales, cada departamento realizó su control, pero además hay un control que es transversal a todos estos departamentos porque se sabe que si no funcionan coordinadamente en conjunto, el producto nunca va a llegar a hacer lo que pretendemos. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver las características que tienen todos los sistemas. Porque todo esto que estuvimos viendo nos lleva a situaciones dentro de nuestros sistemas, que pueden ser nuestros sistemas organizacionales. Esas situaciones, entre esas situaciones a las que tenemos que atender, está la entropía. La entropía, dice, es la medida de desorden de un sistema. Entropía, desorden. Entropía, caos. ¿Sí? No error. Los errores tienen que ver con otra cosa. ¿Sí? Los errores, las faltas, el error es otra cosa. Entropía no es error. Entropía es desorden. Entropía es caos. Y la entropía es una situación o una característica con la que convivimos a diario, continuamente. Porque si bien nosotros podemos planificar y controlar y hasta medir y solucionar contingencias, ¿sí?, no podemos evitar el desorden. El desorden es inevitable. El caos es inevitable. Y el caos y el desorden son lo que a nosotros nos han permitido, como seres humanos, evolucionar. No sentirnos cómodos en una situación y buscar la forma de mejorar. Eso ha sido la evolución. Pero bueno, ahora vamos a la entropía. Producido un cambio dentro de la organización
o por situación externa a la organización, producido el cambio, el sistema entra en lo que llamamos entropía, entra en desorden. El cambio, ¿por qué puede ser? El cambio puede ser por muchísimas razones o situaciones, ¿sí? Pueden ser contingencias, pueden ser mejoras, incluso y generalmente mejoras. A ver, veníamos, lo que les dije recién, veníamos trabajando en este proyecto que involucraba estas tareas, pero de pronto, el directivo dijo, tenemos margen para comprar nueva tecnología. Este proyecto, ahora vamos a montarlo sobre esta nueva tecnología. Los que están a cargo del proyecto no pueden decir, no, nosotros veníamos trabajando bien, así. Sí saben que es para mejorar las condiciones de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Hay que detener las acciones que se estaban llevando a cabo, ¿sí? Evaluar cómo vamos a tomar esa tecnología para implementarla y en ese momento, ¿qué es lo que se acaba de producir? Se acaba de producir el caos. A ese caos le llamamos entropía. La entropía es un instante, el momento en que se produce el desorden, porque es inevitable. Viene algo nuevo, viene algo que es mejor, viene algo que hay que aprovecharlo. Entonces no podemos seguir con la misma estructura que llevábamos. Entonces la entropía es el grado de desorden, la tendencia, ¿sí?, hacia situaciones así desordenadas, estados desorganizados, caos que se produce, pero que no, insisto, no son errores. El error viene por otro lado, ¿sí? El error es otra cosa. El error es falta de atención, el error tiene que ver con otras cosas. Estas son situaciones en las que yo me encuentro en un estado de desorden. ¿A qué tengo que tender ahora? Tengo que tender al equilibrio. Se acaba de producir el desorden, ¿sí?, por un imprevisto o por una situación que nos va a llevar a un estado mejor. Entonces, ahora producido el desorden, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, tengo que activar todos los mecanismos como para llegar nuevamente a un equilibrio o a un estado de organicidad. El principio de organicidad dice que el mundo o el universo puede ser representado como un sistema o como una colección de muchos sistemas o subsistemas que de una forma u otra actúan, se interrelacionan unos con otros dentro de una realidad que es dinámica, ¿sí? Existen entre ellos un continuo intercambio de energía y se llevan a cabo montones, millares de procesos, fuerzas que van y vienen. Díganme ustedes si en una sociedad como la que tenemos no nos pasa eso, ¿sí? Todo el mundo, el sistema, el universo es cambiante. Estamos continuamente en una interrelación dinámica de fuerzas que van y vienen. En esa interrelación dinámica de fuerzas que van y vienen, se produce continuamente el caos. Ese caos es el que a nosotros nos motiva o nos lleva a pretender un nuevo estado de equilibrio. Y para eso vamos a buscar los medios para volver a ese estado de equilibrio necesario. Entonces, dice, el principio de entropía como elemento desorganizador. Observemos a las organizaciones que tenemos hoy en día. Dice, no parece ser una ley general que cuando se eliminan o se disminuyen los controles, una organización entra en crisis. Cuando se eliminan o se disminuyen los controles, ¿una organización puede entrar en crisis? Mira, ejemplo, sala de clases. Cuando el profesor o el inspector dice se van, ¿qué hacen los estudiantes? Inmediatamente el desorden. En las empresas cuyos sistemas de control se deterioran, la conducta de la gente cambia.
¿sí? Y la dirección que conlleva este cambio no es un estado de organización más avanzada, al contrario. Por eso se insiste tanto en la necesidad del control de procesos. Es control de proceso y control de resultados. Entonces, toda organización, ¿sí?, cuando elimina o disminuye el control, seguramente produce alguna crisis. Vamos a ver qué es la negentropía, ¿sí? La negentropía como negación de la entropía. Todos los sistemas abiertos interactúan con el medio, ¿sí? Si el sistema es abierto, influye en su ambiente y es influido por él. ¿Cómo? Importan energía, transforman esa energía en un bien o en un servicio, luego la exportan al medio y así aseguran su supervivencia. Sin embargo, en la medida que el sistema es capaz de no utilizar toda la energía que importa del medio en el proceso de transformación, está ahorrando o acumulando un excedente de energía. Ese excedente de energía que acumula, que no la devuelve al medio, es la negentropía. Y que puede ser destinada para mantener o para mejorar la organización. Entonces, de la forma en que un sistema abierto utilice estas condiciones, va a depender su subsistencia en el ambiente en el que esté, en el mercado en el que esté. Por ejemplo, existen en las empresas, sobre todo en las empresas grandes, unas unidades administrativas que se denominan auditoría organizacional. La misión de las auditorías es revisar continuamente a la organización, revisar su estructura, su comportamiento, para, de acuerdo a lo que esos análisis me den como resultado, yo pueda introducir modificaciones necesarias para el normal desarrollo de la empresa. Es decir, antes de que la entropía se produzca, ¿sí?, antes de que me llegue el desorden, auditoría va controlando los procesos, analizando el comportamiento de cada una de esas estructuras y sugiere modificaciones para incrementar o a lo mejor para estabilizar algunas situaciones que se puedan dar. Es decir, se prevé la entropía con la utilización de energía propia, por ejemplo, de la organización, a través de lo que serían estas unidades de auditoría organizacional. Entonces, en general lo que podemos decir es que la negentropía es la energía necesaria que se requiere para que el principio de organicidad dentro de las empresas, las organizaciones, pueda desarrollarse. ¿Se entiende lo que es entropía? Entropía es el desorden, no es malo. No hay que tomarlo como algo que es caótico, sí, es caótico. Pero la teoría del caos me dice que gracias a situaciones caóticas nosotros podemos evolucionar. Si no, estaríamos en un estado de continuo equilibrio total. A ver, supongamos que tenemos todas nuestras necesidades satisfechas, entraríamos en un estado de absoluto equilibrio y no habría evolución. Pero a ver, la entropía es buena como medio, ¿sí?, para evolucionar, no para quedarnos en el desorden continuo. Y como tenemos el peligro de que eso suceda, ¿sí?, de que no lleguemos al estado de equilibrio, se utilizan algunos medios o algunas técnicas que pueden aportar las organizaciones, que son, bueno, estas auditorías de control, para ir realizando los cambios necesarios para que, producida la entropía o sin que se llegue a ese estado, ¿sí?, se puedan aprovechar mejor los recursos para estar, no sé si continuamente, pero sí por lo menos poder tener estados de equilibrio. ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a explicar la negentropía? No la entendí muy bien. Bien. ¿La entropía sí? Sí, la entropía sí. Bien. Entonces,
¿Qué nos dice el tema de la entropía? Es bueno, yo insisto siempre, que la entropía es la que nos ha llevado a la evolución. Porque si estuviéramos cómodos en las cavernas, no hubiéramos quedado ahí. Eso, ninguna duda. Profe. Sí. Ahí en lo que usted acaba de decir de la entropía, ¿no? Que muchas veces el desorden nos permite a nosotros ver cómo poder mejorar, cómo poder seguir evolucionando. Por ahí yo lo pensaba en lo que pasó en la pandemia, que antes de la pandemia esto de la virtualidad, las clases virtuales y todo eso, muchos incluso no conocían las plataformas virtuales. Cuando sucedió lo de la pandemia, obligatoriamente muchos se han tenido que capacitar, aprender a utilizar plataformas virtuales, clases virtuales, medios digitales para poder dictar sus clases. Entonces, permitió que esto sea mucho más accesible y ahora lo podamos utilizar, por ejemplo, y que no sea algo muy desconocido para todos, sino que sea algo más común. Igual eso también pasó en las empresas, ¿no? Muchas empresas pararon rotundamente porque no podían vender sus productos, que esto, que aquello, y lograron el desarrollo de este uso de sistemas de pedidos digitales, o sea, que lo hace mucho más factible, más cómodo, más rápido y lo va mejorando el sistema, ¿no? Entonces, como que sí, te permite buscar o mejorar, ¿no? La funcionalidad, la organización y todo eso, o sea, dentro de todo. Lo veo así, ¿no? Es el mejor ejemplo para que entendamos clarito. Si bien en la pandemia fue una tragedia, ¿sí? Pero bueno, el ser humano está acostumbrado a evolucionar después de la tragedia o en la tragedia. Eso es totalmente así. A ver, utilizábamos estos medios virtuales, ¿sí? Para reuniones esporádicas, cuando recién empezaron a salir. Es más, cuando se inició esto de la pandemia, las plataformas digitales de comunicación no estaban tan evolucionadas. Entonces yo les digo, mis primeras clases tuvieron que ser grabadas. O sea, la primera clase que yo di el año 2020, ocurrida la pandemia, yo tuve que grabar la clase y subirla al aula virtual, porque todavía no estaban tan desarrolladas estas plataformas, tal cual como dice la compañera. Después fue una necesidad tan urgente que hubo una explosión, es decir, un desarrollo meteórico de todas estas plataformas de comunicación. Exactamente. Producida. En este caso fue una contingencia ni pensada, ¿no? Ni que pudo ser ni siquiera evaluada, porque la contingencia realmente fue mundial, fue una cosa que no nos esperábamos, pero digo, exactamente producida la entropía, si o la contingencia tan grave, hubo que llegar a un estado de equilibrio, poder comunicarnos de alguna forma a través de algo. Y bueno, surgieron las plataformas de comunicación. Ahora, la negentropía, como dicen como negación de la entropía, no se puede negar la entropía, lo que pasa es que, bueno, le pusieron una definición, un nombre, ¿no? Negentropía. ¿Qué es la negentropía? Es la capacidad que tenga una organización para anticiparse a la entropía. La capacidad que tenga cualquier organización para anticiparse a situaciones de entropía. Eso no es algo que se pueda en un 100%, pero sí se puede lograr en algún porcentaje aceptable. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prever todo lo que puede llegar a pasar en un 100%, pero sí tenemos herramientas y capacidad de estudio, ¿sí? Como para anticiparnos a algún problema que pueda haber dentro de la organización o alguna situación de desorden, para atacarla o para trabajarla antes de que ocurra. Hemos dicho que si relajamos los controles, si relajamos la parte de supervisión, esto ya es un caos que es incontrolable y que no es tan bueno, ¿sí? Ahí ya no es tan bueno.
porque yo no estoy haciendo bien las cosas, no estoy controlando correctamente, no estoy supervisando, no estoy... Bueno, ahí ya estoy entrando en el terreno de lo problemático, del error. Y para evitar, ¿sí? No les digo ya el extremo de entrar en ese terreno del error ni de los problemas, sino para tener un control, cierto control sobre la entropía que se pueda, aunque pueda aparecer en una organización, nosotros tenemos medios, tenemos formas. Es decir, a ver, si yo sé que mi organización es cambiante, ¿sí? Que puede haber situaciones de entropía que son continuas, que no a todas las voy a poder solucionar de la mejor manera en el momento que se produce, ¿no? Porque en el momento que se produce es la urgencia. Producida la entropía es la urgencia por ordenar todo para poder seguir trabajando y tener beneficios. Entonces, para evitar llegar a esos estados de caos extremo, se usa este concepto que es negentropía. Negación de la entropía, anticiparse a la entropía. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, teniendo, por ejemplo, dentro de las organizaciones un departamento de auditoría. Los auditores son esas personas capacitadas en auditoría que son capaces, por eso digo capacitadas, de auditar los procesos y poder hacer evaluaciones sobre cómo se está llevando a cabo el proceso y así poder detectar desviaciones antes que se produzcan y corregir alguna parte del proceso para no caer en entropía. Esa es la negentropía. El concepto significa la utilización de medios, de herramientas, de estrategias para realizar los controles en forma continua previa al llegar a la entropía, para no llegar a situaciones de entropía que sean caóticas e inmanejables en el momento. ¿Sí? Esa es la auditoría de procesos, por ejemplo, o la auditoría organizacional. ¿Está más claro ahora? Sí, profe, sí, porque supongamos que en un proceso productivo, si yo hago un control de calidad en cada parte de ese proceso productivo y veo que en la primera parte del proceso productivo, supongamos del armado de algo, hay una pieza fallada o hay una máquina que está fallando o esto y aquello, entonces voy a poder prever a futuro que mis productos salgan de muy mala calidad, por ejemplo, algo así. Una cosa así. Ah, bien. Bueno, la unidad se trata sobre la teoría general de sistemas, cómo la teoría general de sistemas, cuál es el concepto, su fundamento y cómo se aplica esa teoría general de sistemas al, por ejemplo, entorno organizacional, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos casos prácticos de la utilización del concepto de la teoría general de sistemas, por ejemplo, en el estudio de sistemas medioambientales. El medio ambiente que rodea al ser humano como habitante de este planeta es considerado como uno de los sistemas más complejos a analizar, ¿no? Entonces, una de las formas de aproximarnos a su estudio es a través del enfoque de sistemas o enfoque sistémico. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro ambiente es sumamente complejo, ¿sí? Un desequilibrio producido en el ambiente, ¿qué es lo que ocasiona? Catástrofes. Entonces, ¿cómo hay que estudiar el ambiente que rodea al ser humano? Totalmente interrelacionado, totalmente conectado. Una corriente cálida que baja del Pacífico puede ingresar por el cordón andino y provocar esto que nos está pasando, el viento norte. ¿El viento norte cómo afecta? Y bueno, el viento, esta es época, bueno, la verdad que ya no estamos en época de viento norte, no estamos en septiembre, la época del viento norte era en agosto, en otros tiempos, pero bueno, nos ha cambiado un poquito el clima. Sabemos
que hay una temporada de viento norte. ¿Por qué? Porque estamos geográficamente en esta situación, pasa esto, pasan estas cosas. Bueno, a ver, este viento norte que provoca, además de la sequía, ¿sí? Que es problema para la siembra, etcétera, para el cuidado de los cultivos. Además de eso, ¿qué provoca? Y bueno, la gente que tiene problemas cardíacos, por ejemplo, tiene que cuidarse mucho más en esta época. ¿Por qué? Bueno, porque el viento norte nos afecta en gran medida. Entonces, el medio ambiente que rodea al ser humano es complejo, tiene que ser estudiado como un conjunto de interrelaciones que van a tener no causa-efecto, ¿no? Sino, a ver, ¿qué pasa si se produce tal cosa en tal lado? ¿Cómo afecta? ¿A qué zonas afecta? ¿Qué consecuencias puede tener? Estamos totalmente, bueno, la pandemia es la pandemia es un ejemplo de eso, ¿no? El día que anunciaron que una persona en un lugar de China había comido un murciélago que estaba infectado y se había infectado con un nuevo virus, sinceramente yo jamás pensé que nos iban a encerrar a todos. Fue en China, ya está. Fue en China, bueno, pobres chinos, algo harán para solucionarlo. No, nos invadió el mundo. Por eso nuestro medio ambiente es complejo y tiene que ser analizado y estudiado como un conjunto de interrelaciones, ¿sí? Que cuando se producen así en forma conjunta tienen mucho más fuerza, ¿no? Son mucho más complejas y mucho más, y las causas y las consecuencias, perdón, pueden ser mucho más graves de lo que pensamos. Bien, otro caso es la programación neurolingüística, en donde el enfoque sistémico que aplican los especialistas de la psicología lo hacen para identificar reglas, patrones de comportamiento humano para que las personas puedan controlarlo. Esta programación neurolingüística, bueno, han estudiado, por eso les digo, patrones en los comportamientos del ser humano, han visto cómo se interrelacionan estos patrones y son los que nos ayudan a mantener, por ejemplo, dicen la estabilidad emocional, esas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque han estudiado ambiente, persona, comportamiento, etcétera, y han logrado identificar patrones que después pueden darnos alguna solución, ¿sí? A problemas que son generales. Es decir, hay mucha gente que tiene, bueno, esta problemática. Esto se utiliza también sobre todo en las empresas, ¿sí? Para motivación, para manejo de las emociones. Y por último, los sistemas de información. Bueno, los sistemas de información necesariamente tienen que estar vistos desde el concepto de la teoría general del sistema, si no, nunca vamos a llegar a buenos resultados. El sistema de información tiene, ustedes saben, una serie de componentes que se interrelacionan, trabajan juntos para lograr este objetivo o este resultado que es común a los objetivos de la organización o común a los objetivos que se hayan planteado. Bueno, plan de contingencia para anticiparse a la entropía, sí. Plan de contingencia para anticiparse a la entropía, sí. El plan de contingencia se lo puede tomar como un plan de cómo enfrentar. No sé si anticiparme, sí, anticiparme de alguna forma, ¿sí? Porque digo, esto es lo que puede suceder, estas son las contingencias, esta es la posible entropía en la que podemos entrar, entonces de acuerdo a eso utilizo las reglas del plan de contingencia para volver a un estado de equilibrio. Sí, no está mal. El planteo de Jesús está bien. Bien, hasta acá es la unidad 2 de la que ustedes ya tienen la teoría y las diapositivas en el aula virtual. Hoy yo subí la unidad 3. La unidad 3, ahora les digo, la unidad 3 es hardware y software. Se está viendo, a ver. No, empiezo a compartir. Bien,
Hasta acá, unidad 2, que es teoría general de sistemas, el concepto, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la teoría general de sistemas, que es el enfoque de sistemas, el enfoque de sistemas aplicado a las organizaciones, de acuerdo a la caracterización que tengan las organizaciones, y el concepto de contingencia y entropía. Si hasta acá está claro, empiezo con la primera parte de la unidad 3. Sí, profe, sí. Bien, empiezo a compartir, ahora ya les comparto unidad 3. La unidad 3 habla de hardware, los conceptos de hardware y software. Bien. Habíamos hablado de sistemas de información. Los sistemas de información, habíamos dicho que toda organización, por pequeña que sea, tiene un sistema de información. Es decir, ese conjunto de métodos, de elementos, de material, de energía, de lo que fuera, que toda organización utiliza para llevar adelante sus procesos, sus tareas y obtener ese objetivo. ¿Sí? Eso es el sistema de información. Cada organización tiene su propio sistema de información. Ustedes, para su vida cotidiana, tienen un sistema de información. Para desarrollar las tareas del día, usan un sistema de información. Es decir, hábitos, tareas, cosas que realizan durante el día para llevar adelante su vida cotidiana, lo usan a través de un sistema de información que han creado ustedes, que puede tener que ver con levantarme a la mañana y lo primero que miro es el celular. Y en ese celular, ¿qué veo? Y bueno, veo, por ejemplo, el clima. Entonces, eso va a determinar cómo voy a vestirme. O miro el reloj y eso va a determinar esa información que me da sobre qué hora es, va a determinar qué tiempo tengo para llegar, por ejemplo, no sé, al trabajo, a la facultad. Ustedes han creado un propio sistema de información. Cada organización ha creado su propio sistema de información. ¿Basado en qué? Basado en hábitos, en costumbres, en reglas, etc. Ahora, cuando ese sistema de información necesita almacenar datos en forma persistente y segura para poder encontrarlos, consultarlos y trabajarlos inmediatamente, es decir, con mucha rapidez y con la seguridad que lo que estamos obteniendo es confiable. Cuando eso se vuelve complejo y abundante, es necesario apoyar ese sistema de información con tecnología. Entonces, ese sistema de información apoyado o haciendo uso de la tecnología, se transforma en un sistema informático. Y un sistema informático es un sistema automatizado de almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos. Eso es un sistema informático. Lo que hice fue, a mi sistema de información, agregarle la componente tecnológica que me va a permitir el almacenamiento persistente y seguro de los datos, la recuperación inmediata o el procesamiento para resultados inmediatos de ese cúmulo de datos que fui juntando a través de mis actividades y del tiempo. La característica es que un sistema informático aprovecha las herramientas de la computación y la electrónica para llevar a cabo su serie compleja de procesos y operaciones. En otras palabras, un sistema informático es un computador, dice, de alguna índole. Es decir, a la información la hemos apoyado con tecnología
Y esa tecnología puede ser de cualquier tipo, una red de computadoras, con un servidor físico, un servidor en nube. Y ustedes están haciendo continuamente un aprovechamiento de esa tecnología, ¿sí? Pero con el cúmulo de datos que han obtenido a través de sus tareas y del tiempo. Entonces, los sistemas informáticos ocupan en el mundo contemporáneo un lugar clave para la organización humana. Hoy ya no podemos prescindir, ¿sí? Obviamente, los que vivimos en estas zonas urbanas, ¿sí? En donde ya la tecnología ha ingresado en todos los órdenes, hasta si vamos a hacer una compra. Nos es difícil conseguir hoy por hoy el efectivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos las compras? Y bueno, con la tarjeta de débito, con transferencia, con Mercado Pago, con el QR, es decir, los que vivimos en zonas urbanas y que no están altamente tecnologizadas, pero que a los que la tecnología ya ha llegado, ya no podemos prescindir, ¿sí? De esa tecnología. Entonces, se transforma hoy en un lugar clave para la organización humana, para sus procesos productivos y de toda naturaleza, para estudiar, para comprar, hasta para estacionar el auto en Jujuy. En Jujuy estacionar el auto, ya tenemos casi todos los estacionamientos pagos, hasta para eso, ¿sí? Hasta para estacionar el auto depende de la tecnología. Por lo tanto, es una herramienta poderosa para el intercambio de información y la construcción de redes informáticas que superan la dificultad de las distancias. No sé si la tecnología nos acercó más, no sé, pero al menos nos simplificó el tema del traslado, ¿no? De las distancias. Hoy nosotros estamos haciendo el aprovechamiento de la tecnología, ¿sí? A través de esta clase, que realmente nos ha solucionado, si se quiere, el tema de la distancia. No tenemos que confluir todos a un mismo espacio, sino cada uno, desde el espacio que tiene, puede acceder a esta información. Bien. La historia de cómo, porque la computadora no surge de la nada, sino que es la evolución de unas máquinas que se inventaron hace mucho tiempo, por ejemplo la imprenta, ¿sí? A mediados del siglo XV, la primera calculadora mecánica de Blaise Pascal en el siglo XVII, en 1890 la máquina tabuladora de Hermann Hollerith, que utilizaba ya en esa época, en 1890, porque esta máquina fue usada para el primer censo de los Estados Unidos. Entonces, como necesitaban contabilizar de una manera rápida la gran cantidad de personas que ya vivían en Estados Unidos, Hermann Hollerith lo que hizo fue inventar una máquina que se alimentaba a través de tarjetas perforadas eléctricas basadas en la lógica de Boole. ¿Sí? Este aparato, logra tabular, o sea, se lo usa para el primer censo nacional de los Estados Unidos. Esa era la máquina de Hollerith. En el año 1946 se construye una de las primeras computadoras. Esa computadora estaba construida a base de tubos de rayos catódicos. Por supuesto no existía ni el circuito integrado, ¿no? Eso no existía. Eran tubos de rayos catódicos, ¿sí? Por lo tanto la ENIAC era una computadora que ocupaba como espacio una habitación. Eso se construye en 1946. Miren la evolución de 1946, donde la primera computadora ocupaba el espacio de una habitación, a lo que tenemos hoy en el celular. O sea, la evolución ha sido una cosa que jamás no se había visto en la historia del ser humano, que se haya producido una evolución tecnológica con tanta velocidad. Luego viene la UNIVAC en el año 1951 y a fines del siglo XX los primeros computadores personales, ¿sí? 1970, 1980 comienzan a surgir las primeras computadoras
personales. Por supuesto que eran máquinas también, ¿no? Sí, que ocupaban su espacio. Eran máquinas ya de escritorio, no como las que conocen ahora, sino habrán visto los monitores de aquella época, unos monitores grandes con pantallas chiquitas, no había una interfaz gráfica como la que tienen ahora, etcétera, ¿sí? Al fin del siglo XX se comienzan a construir las primeras computadoras personales. Bueno, ahí es cuando surge Microsoft, cuando surge Apple, etcétera. Esa es una historia muy breve de la evolución de los sistemas informáticos en el mundo. Entonces, los sistemas informáticos están diseñados para procesar, almacenar, obtener y recibir información, ¿sí? Proporcionan, dice, una interfaz amigable. Hoy tenemos una interfaz amigable para su uso y gestión por parte de las personas. No era lo mismo a principios de la década del 80, en la que solamente las personas que conocían los lenguajes de programación podían comunicarse con los sistemas, ¿sí? Hoy ustedes tienen interfaz gráfica. Interfaz es lo que el sistema les presenta a ustedes en la pantalla, a eso llamamos interfaz. Es una interfaz gráfica, intuitiva, veloz. Es tan intuitiva la interfaz que ofrecen hoy los sistemas informáticos que una criatura de 2 o 3 años puede manejar un celular sin ningún problema. Intuitivo significa que es algo tan fácil de entender el funcionamiento a través de, por ejemplo, los iconos de la pantalla, que no hace falta tener cursos de capacitación ya, ¿sí? Porque hay incluso como la tecnología ha invadido prácticamente todos, todas nuestras actividades, es muy común, ¿sí? Hoy ya es muy común que se use. Obviamente que, a ver, hay mucha gente que se tuvo que adaptar a los celulares y que, bueno, viene de otra época, entonces le cuesta todavía un poquito, pero a pesar de todo, no tienen que hacer un curso de capacitación de 2 meses para utilizar un celular, ¿sí? Pero eso es gracias a cómo hemos presentado la información en las interfaces, y al ser gráfica, ustedes saben que un icono vale más que 1000 palabras. Un icono define la función que se realiza a través de él. Entonces, por lo tanto, se facilita la automatización de los procesos, porque la programación de un sistema informático está dirigida a realizar tareas de forma autónoma. O sea, nosotros tenemos que desarrollar sistemas que las personas puedan usarlo sin tener que estar con un capacitador al lado o estudiando manuales y manuales como era en otra época, ¿sí? Hemos fomentado a través de estas interfaces amigables, gráficas, intuitivas, hemos facilitado el uso autónomo de los sistemas de información, de los sistemas informáticos. Porque el objetivo primordial es ofrecer nuevas y mejores condiciones de vida a los seres humanos, ¿sí? Ese debiera ser el principal motivo por el cual los sistemas informáticos existen en el mundo: facilitar y ofrecer nuevas y mejores condiciones de vida a los seres humanos. Que se cumplan o no, esa es otra cuestión. Bueno, la clasificación de los sistemas la vamos a dejar para la otra clase. Les pido por favor que registren la asistencia, ¿sí? De nuevo. Y como les digo, la unidad 3 está... La unidad 3 está ya subida al mail, perdón, al aula virtual, ¿sí? Cualquier duda me preguntan ahora o cuando lean la unidad 3, ¿sí? La vemos en la próxima clase. Ahora, si tienen alguna pregunta.
No, profe, por mi parte no. Bueno, todavía tenemos 2 clases más porque tenemos la clase del 25 de septiembre y la clase que sigue creo que es el 2 de octubre, ahora ya me fijo. Tenemos 2 clases más hasta, hasta el parcial, porque el parcial es el 9 de octubre. Por lo menos tenemos la clase, como les digo, hoy es 18, 7, 25. Tenemos 2 clases más, es decir, voy a terminar unidad 3, porque la clase siguiente termino unidad 3. Probablemente comience con unidad 4, la clase siguiente, o sea que va a entrar en el parcial del 9 de octubre la unidad 3 y probablemente lo que quede, como les decía, de la unidad 4. El parcial va a ser el día de clase teórica en un aula en la facultad. El parcial es presencial. Bien. Profe, ¿cuánto dura el parcial? ¿1 hora? 2 horas. 2 horas, bien. 2 horas. Se rinde teoría y práctica. Ejercicios de práctica similares a los que tuvieron hasta ahora en la práctica y las preguntas teóricas referidas a la unidad de la 1 a la 3 y si empezamos con la 4 hasta donde lleguemos. Bien, entonces si no hay nada más, los veo el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profe, gracias. Gracias a vos.